555 Episodio 1. El mundo después del fin. 2. Prueba de micrófono. Así se sintieron los personajes cuando vieron por primera vez a Biyun en el metro. Todos me oís. La mujer en la pantalla era tan similar a la An Suyan que imaginé que se me puso la piel de gallina. Quizás no fui el único que pensó eso, los demás lectores también miraban la pantalla con la boca abierta. Aún hay gente que recuerda la historia de ese tipo. Bueno, todos ustedes también eran Kim Do-kya. Era An Suyan, perfecta hasta con su forma de hablar grosera. Probablemente se creó con tecnología deepfake, pero quien la interpretó fue realmente increíble. Pero de repente An Suyan empezó a decir cosas extrañas. Envié una pequeña historia paralela a la nube hace un tiempo, ¿la han leído todos? ¿Qué? Claro que lo viste, lo sé, pero esto fue solo un aperitivo. La verdadera historia paralela empezará pronto. No, espera un momento. ¿Y si dices eso cuando aún no tengo ningún capítulo listo? Dame el manuscrito ahora mismo. Entonces, te pediré que me cuides en el futuro. Por último, tienes una pregunta. Los lectores que miraban la pantalla se miraron entre sí. An Suyan añadió. Por favor dime dónde compraste las botas de Woo Hong-yuk. Por favor dime si Gileon comes el temantis o no. No sé nada sobre eso, así que por favor toma nota con anticipación. Alguien suspiró como si sintiera lástima. Los lectores parecían dudar si realmente podían hacer preguntas. Bueno, eso es solo un video grabado en primer lugar, por lo que incluso si haces una pregunta, no obtendrás una respuesta. Pero hubo una persona que levantó la mano. ¿Kim Do-kya ha vuelto a la vida? Era una pequeña fan sentada en la primera fila. Un breve silencio cayó sobre la habitación. Una pregunta que despertará curiosidad en cualquier lector que haya leído el capítulo final. En cierto sentido, todo el mundo sabe la respuesta, por lo que es una pregunta que no tiene respuesta. Me sentí triste. Si An Suyan en ese video es realmente An Suyan, se sentirá igual que yo. Sin embargo, sí, te refieres a Kim Do-kya, ¿verdad? ¿Qué? Eso es. ¿Fue un video en tiempo real? Y al momento siguiente, la pantalla se apagó con un sonido satsutsu. Una exclamación vino del público. Oh, por desgracia, se cortó la señal. Vamos a ver si Kim Do-kya está vivo o no en la historia paralela. De hecho, la habilidad del anfitrión para presentar el espectáculo estaba a un nivel comparable al de Kim Do-kya. Pude escuchar a los lectores charlando emocionados. ¿De verdad está saliendo a la luz una historia paralela? No creo que alguna vez se haya anunciado por separado. Por supuesto, porque en realidad nunca lo he anunciado. Hye-eun-yu, que estaba sentada a mi lado, susurró juguetonamente. ¿No es una linda amenaza comenzar a serializarlo pronto? No, pero eso es demasiado serio. Mientras dejaba escapar un ligero suspiro, el presentador estaba presentando el segmento final. Entonces, llega el último evento de hoy, el concurso de vehículos todoterreno. Hemos preparado suficientes premios para que todos reciban el mismo reconocimiento, así que si aciertan una pregunta, por favor, suban al escenario de inmediato. Al ver los ojos brillantes de los lectores, parecía que este era el evento principal. El anfitrión que estaba frente a la pantalla leyó la pregunta. La primera pregunta es. Tras leer la pregunta, los lectores levantaron la mano. Fue inesperado. Me pareció una pregunta bastante difícil. Cuando el lector designado dio su respuesta, el anfitrión aplaudió. Felicidades. Por favor, vengan por aquí. El lector, con el rostro enrojecido, fue guiado por el presentador y entró en la cortina detrás de la pantalla. Después de un rato, la presencia del lector desapareció con un sonido satsutsu. Me reí y los lectores también. Es una dirección interesante. Intentemos adivinarlo esta vez. Ahora, la segunda pregunta. ¿Cuántas veces apareció en todo el ORV? Por más que lo pensé, me pregunté quién sabría eso. Incluso yo, el escritor, no lo sé. Pero hubo una persona que levantó la mano. Yo. La respuesta es. El lector levantó la mano y empezó a hablar. Claro, pensé que decía cualquier número, pero, sorprendentemente, el presentador aplaudió. Felicidades. Por favor, vengan por aquí. ¿Cómo diablos lo hiciste bien? El lector que respondió correctamente la segunda pregunta también desapareció dentro de la cortina después de ser guiado por el anfitrión. El anfitrión dijo con una sonrisa. ¿Son las preguntas demasiado difíciles? Esta vez es una pregunta fácil. Me concentré en las palabras del anfitrión. Está bien, esta vez seguro. Tercera pregunta. En Was Observable, Woo Hong-yuk retrocede 1863 veces. ¿Qué simboliza el número 1863? Me quedé atónito por un momento después de escuchar la pregunta.
¿Qué símbolo había en ese número? Adiviné con qué propósito el autor de ORV utilizó el número 1.863. Creo que el autor no tenía ninguna intención. Definitivamente es así, lo sé bien porque soy el autor de ORV. Esta vez fueron muchos los lectores que levantaron la mano. Cuando el anfitrión señalaba a alguien, el lector hablaba. 1.863 es el año en que se inauguró el primer metro del mundo, lo que simboliza que las repetidas regresiones de Woo Hong-yuk vuelven al metro. Que, pensé, eso no puede ser verdad, pero los lectores que me rodeaban estuvieron de acuerdo. Ah, es cierto, fue eso. Ah, lo vi en el artículo de análisis del representante Kim Dokya. Mientras el presentador aplaudía, el lector que había dado la respuesta subió al escenario con una sonrisa. Hyun-yu me preguntó, ¿863 realmente tenía ese significado? Por supuesto, en lo que escribí, cada número tiene un significado. Cada elemento está conectado de una manera asombrosa. El cuestionario continuó. Algunas preguntas eran sobre cosas que ya sabía y otras cuya respuesta desconocía por completo. Sin embargo, a medida que intercambiamos palabras, sentí emociones indescriptibles. Una historia que recuerdo, una historia que no recuerdo, incluso historias que no tenía intención de contar. La historia que no había escrito en los últimos 3 años seguía aquí. De repente me surgió una pregunta así, ¿puedo decir que amo esta historia más que ellos? ¿Cómo se llama la espada que Jun Ye-won recibió como regalo de Kim Do-kya en el Teatre Danjen? El juez Ye-won, que estaba sentado a mi lado, también logró responder correctamente una pregunta. Hyun-yu murmuró con voz nerviosa mientras lo observaba con entusiasmo correr las cortinas y desaparecer. Si esto sigue así, seremos los únicos que quedemos. ¿Hay alguna sanción por quedarse atrás? Hyun-yu también comenzó a levantar la mano desde entonces. Después de unas 10 o 20 preguntas, Hyun-yu obtuvo una respuesta correcta. Yo iré primero, nos vemos afuera. Incluso después de que Hyun-yu agitó su mano y desapareció, yo no levanté la mía. Los lectores con dificultades también se levantaron de sus asientos uno por uno después de responder correctamente una pregunta. Hubo también lectores a quienes de repente se les enjugaron las lágrimas. Los observé salir del teatro durante mucho tiempo. Ahora queda la última pregunta. Una voz que resuena a través del teatro silencioso. Antes de darme cuenta, yo era el único que quedaba entre el público. Al mirar los innumerables asientos vacíos en la primera fila, pensé en la persona llamada Kim Do-kya, por primera vez en mucho tiempo. Esta es la pregunta final. Estaba nervioso y escuché la pregunta. Debería ser una pregunta fácil. El anfitrión preguntó con una brillante sonrisa. ¿Quién es la heroína de ORV? Abrí la boca por un momento y luego la volví a cerrar. Quizás percibiendo mi vergüenza, el anfitrión añadió para tranquilizarme, te daré un minuto para pensar. La heroína de ORV. ¿A quién consideraría Kim Do-kya una heroína? No lo sé, porque yo no soy Kim Do-kya. Entonces, decidí pensarlo desde la perspectiva del escritor de ORV, Writer Lee. ¿Quién es la heroína de ORV? De hecho, como ORV no era una historia escrita con una heroína en mente, la proporción de romance era casi inexistente. Quedan 10 segundos. La heroína de ORV, dije el nombre de la heroína en la que estaba pensando. No estaba seguro de si se refería a ella. Comparada con otros personajes principales, no aparecía tanto. Sin embargo, esa persona era una persona que creé para Kim Do-kya. El anfitrión se quedó en silencio por un momento ante mi respuesta y luego preguntó, ¿por qué piensas eso? Probablemente no soy yo quien más ama esta historia. Quizás no sea yo quien mejor conozca esta historia, pero quería decir esto al menos una vez, porque yo lo escribí. ¿Qué? El anfitrión preguntó como si no lo hubiera escuchado bien. Sonreí amargamente y levanté la voz, porque ella es mi persona favorita. No pude saber si mi respuesta era la correcta o no. Sin embargo, el anfitrión asintió sin decir palabra y aplaudió lentamente. ¿Es eso correcto o incorrecto? Cuando lo pienso, hasta ahora el anfitrión nunca ha dicho, respuesta correcta. Felicidades. Con las palabras del presentador, bajé las escaleras del teatro y me dirigí al escenario. Mientras seguía el camino que los lectores habían recorrido antes que yo, aparecieron ante mí los asientos vacíos del teatro. Las palabras, cuarta pared, brillaban débilmente en la pantalla. De repente, me acordé de los lectores que pasaban por ese camino secándose los ojos y de los lectores que de vez en cuando sonreían y miraban hacia atrás. Solo entonces me pareció comprender sus sentimientos.
No lloraban ni reían porque estaban felices de haber respondido bien una pregunta, porque esta es la culminación del punto de vista del lector omnisciente. Sentí que estaba recorriendo un camino que debería haber recorrido hace mucho tiempo. Los lectores llegaron al punto final a su manera, y ahora era mi turno. Cuando subí al escenario, el presentador me estaba esperando. Nos miramos un momento en el escenario. El anfitrión miró el apodo escrito en mi etiqueta con el nombre. Tu apodo es muy difícil de pronunciar. Sonreí y asentí. Aunque lo vi de cerca, no pude distinguir bien el rostro del anfitrión. La voz era extrañamente neutra, así que no pude distinguir si era hombre o mujer. De repente quise preguntarle si era el representante Kim Do-kya, pero no lo hice. Pensé que no estaba cualificado para hacerlo. La mercancía está al otro lado de la cortina. Puedes recogerla y marcharte. Me emocioné un poco cuando escuché que era un producto. ¿Qué es? ¿Un certificado de regalo cultural? Extendí la mano hacia la cortina del escenario. Entonces me detuve, porque si la abría, de verdad pensé que esta historia terminaría. No queda todavía una historia por escribir. Hay frases que he olvidado y palabras que no he escrito. En el último momento, miré hacia atrás. Pensé que aún quedaba gente. Y si alguien estaba allí, pensé que quería escribir una historia para esa persona. Pero realmente había alguien en el lugar hacia donde miré atrás. Cuando se mudó allí, el anfitrión estaba saludando en medio del público. Puedes ver al público mejor de lo que pensaba en el escenario. Le devolví el saludo al anfitrión y luego me giré lentamente y retiré la cortina. Ahora, era el momento de vivir en el mundo después del fin. ¿De verdad vas a terminarlo así? Pero en ese momento, si lo terminas tú solo, ¿qué haremos el resto? Escuché las palabras del anfitrión. Sí, justo cuando iba a responder, oí un satsatsutsu. Reflexivamente, agarré mi celular. No era el teléfono el que vibraba. Entonces, por favor cuéntame esa historia. Algo giraba delante de mis ojos. ¡Puah! El vórtice me absorbió, incluso el sonido que salía de mi boca. Saltaron chispas frente a mí y mi visión se nubló. Sentí como si alguien me hubiera enrollado y me hubiera lanzado a un metro que repetía infinitas paradas repentinas. Mi boca sabía un poco a vómito después de contener la respiración. Y cuando abrí los ojos, realmente estaba en el metro. Un campo de visión ligeramente más alto de lo habitual. Un viento tibio soplaba desde la rejilla de ventilación que colgaba del techo. Al percibir el extraño olor a humedad del polvo subterráneo, parpadeé. La vaga sensación de flotar se aferró lentamente a mi piel, y gradualmente una sensación de realidad regresó. Para ser exactos, era una estación de metro porque estoy aquí. En cuanto hice la pregunta, una respuesta surgió de lo más profundo de mi mente. Ya sé dónde está este lugar, pero, señor autor, ¿por qué empezó en el metro? Un día, Hyeonyu me preguntó eso, porque es el lugar más natural, pero no pude aceptar esa respuesta. ¿Qué carajo es esto? Me sorprendió lo poco natural que era la voz que salía de mi boca. Miré hacia adelante reflexivamente. En la puerta mosquitera, un hombre con ojos entrecerrados me miraba a mí, no a Lee Ha-kyun. No, en mi mano había un teléfono móvil desconocido. Distraídamente presioné el botón de encendido del teléfono. Fue solo una coincidencia que mirara la hora en ese momento. Los números del reloj del teléfono cambiaron con un sonido de tic-tac. 7 p.m. En el momento en que levanté la cabeza, escuché un mensaje de algún lugar junto con una pequeña explosión. El servicio gratuito del sistema planetario 8612 hectáreas ha sido finalizado. El escenario principal ha comenzado. Sabía muy bien la frase que seguiría. Fue el momento en el que el género de mi vida cambió. Eso no fue lo que pensé entonces. En ese momento estaba pensando. Entré en punto de vista del lector omnisciente. 556 episodio 2. Reescritura. 1. TL. Se han corregido los capítulos hasta el 563 y los demás están siendo corregidos. Disfruta de la lectura. ¿Sabes lo que es un ser vivo? Autor Nim. Comentario del capítulo 6 de punto de vista del lector omnisciente. Una vez compartí un chiste parecido con Hyeonyu. Le pregunté si sobreviviríamos si cayéramos en el primer escenario del lector omnisciente. Hyeonyu me respondió así: honestamente, no estoy seguro. Pero, ¿qué hay de ti, autor Nim? ¿Qué dije? No lo recuerdo. Lo que sí sé es que la broma ahora era real. ¡Ay, Dios mío! Fue una situación tan extraordinaria que no pude evitar utilizar la puntuación. Me toqué la cara en el reflejo de la mosquitera varias veces. No era porque fuera guapo, no era porque hubiera algo raro en la mosquitera. Mi cara literalmente había cambiado. ¿Qué? Ojos torcidos y sangrientas, labios finos con un sutil matiz de maldad.
Me di cuenta de dónde había visto esta cara antes. Efectivamente, había una figura de tamaño natural parada en la entrada del teatro con la misma cara, pero no podía recordar quién era. ¿Fue un extra no descrito? El servicio gratuito del sistema planetario 8612 hectáreas finalizado. El escenario principal ha comenzado. En toda la estación de metro, los ciudadanos expresaron su confusión. ¿Qué es esto? No soy el único que ve esto, ¿verdad? Hay algo aquí. Oye, ¿lo sientes? Hay algo como una pared aquí. Un radio de la estación estaba rodeado por una pared transparente. Era una pared que conocía bien, el dispositivo de escenario que hace imposible salir hasta que se cumplan ciertas condiciones. ¿No? ¿Dónde están los empleados del metro? ¿No están haciendo anuncios? Alguien vendrá, esperemos. Ahora ya no había ninguna duda. Había poseído a alguien de lector omnisciente. Un lento escalofrío recorrió mi columna. Un personaje extra que no conozco. Era un tropo común en las novelas web, pero no podía pensar en ninguna razón por la que debería poseer a alguien. Porque yo, me gané el rencor de alguien. ¿Algún personaje me metió aquí? ¿La Ansuyan del teatro del evento era real? Entonces fue Ansuyan, podría ser, Ansuyan, quien no quería que me hiciera pasar por el autor del lector omnisciente, me había puesto aquí. También podría ser Uhon-yok. La forma en que le describí toda la miseria que sufrió fue suficiente para que me guardara rencor. Quizás fue Kim Do-kya, quien quería vengarse de mí por revelar los gustos secretos del protagonista a todo el universo. O quizás lo hizo sin motivo alguno, simplemente tiene mala personalidad. Mierda, no lo sé, no tiene sentido pensarlo ahora. Alejé la incertidumbre de mi cabeza, dejando solo la certeza. 1. Estaba en un lector omnisciente. 2. Estoy poseyendo a alguien más. 3. Los escenarios estaban por comenzar. Observé rápidamente mi entorno. Si el primer escenario está a punto de ocurrir, necesito averiguar qué puedo usar a mi favor. Primero, estoy en una estación de metro. La estación es de la línea naranja, por lo que es la línea 3, y el nombre de la estación es Geomo. Fruncí el ceño lentamente. En mi mente, recordé información sobre la estación Geomo. Fue la primera base del protagonista, Kim Do-kya, y el lugar donde ocurrió la masacre. Por supuesto, eso fue en la segunda mitad del primer volumen, y afortunadamente, todavía no había llegado a ese punto. En cierto sentido, podría haber sido más peligroso ahora. Anda número por ciento punto. Me sentí como si mis tobillos me estuvieran arrastrando hacia las frías profundidades. Nunca pensé que llegaría el día en que podría ver un dokaebi con mis propios ojos. 2 cuernecitos. Una criatura de pelaje esponjoso que vestía una pequeña estere de paja. Lo recuerdo. Al principio tenía ese tipo de papel. ¿Puedes oírme? El socio del contrato de transmisión de Kim Do-kya, Dokaebi Biyun. Al menos aquí es más tranquilo que en otros lugares, Biyun miró hacia atrás en ese momento y nuestras miradas se cruzaron. Bajé la cabeza sorprendido. Es solo en la segunda mitad de la historia que Biyun empieza a simpatizar con Kim Do-kya, mientras que el Biyun anterior era un monstruo loco que les rompía la cabeza a las encarnaciones por diversión. Afortunadamente, no vi a ningún humano siendo decapitado mientras discutían con Biyun como en la historia principal, especialmente ese tipo grandote de allí. Está bien, voy a explicar lo que está pasando, así que escuchen. Sabía perfectamente lo que Biyun iba a decir a continuación. He escrito docenas de manuscritos donde he visto esa frase. Probablemente esté ejecutando un script similar simultáneamente en el área del escenario que controla. Has vivido demasiado tiempo gratis. ¿No es la vida demasiado generosa? Naciste sin pagar nada por respirar, comer, defecar y reproducirte a voluntad sin pagar nada a cambio. ¿En qué mundo has estado viviendo? Mientras lo escuchaba, me pregunté si esto habría sido así si hubiera salido una película de El lector omnisciente. El problema es que ahora soy un extra en esa película. Las estrellas velaron por tu planeta con gran generosidad, pero eso fue solo hasta hoy, y ha llegado el momento de que les pagues por toda la banda que te han mostrado. Es mejor que veas lo que está pasando que oírme divagar sobre ello, ¿verdad? Como si no le molestara recitar las aburridas líneas, Biyun chasqueó los dedos. Canal número B7623 abierto. Las constelaciones han entrado. Una pequeña ventana flotaba hacia arriba sobre aquellos que levantaron la cabeza confundidos. El escenario principal ha llegado. Escenario principal N grados 1, prueba de valor categoría, principal dificultad F condiciones claras, mata a una o más criaturas.
Límite de tiempo 30 minutos recompensa 300 monedas fracaso muerte el cuerpo transparente del Dokaebi se desvaneció lentamente, regalándonos una vaga sonrisa. Entonces, buena suerte a todos. Por favor, cuéntenme una historia interesante. Cuando la ventana del escenario apareció frente a mí, realmente me impactó. El límite de tiempo se reduce en tiempo real. Ahora mismo dice 30 minutos, pero conforme vaya pasando el tiempo empezarán a correr las penalizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Sin saber qué pasaba, la gente empezó a hablar y a llamarse. A lo lejos, vi gente arañando y golpeando la pared transparente. Respiré suave y profundamente y murmuré para mí mismo, ventana de atributos. Actualmente, debido a un error del sistema, no se puede activar la ventana de atributos. Entrecerré los ojos. ¿Esto no estaba funcionando? Cuarta pared. Lo grité, por si acaso. King Dokia tenía la habilidad, cuarta pared, desde el principio, y como penalización de esa habilidad, se le restringió la visualización de la ventana de atributos. Entonces, si también tengo la cuarta pared, no. Entonces, ¿por qué no se abre? No sé. Es una novela que escribí yo, maldita sea. Primero que todo, soy un escritor, no un lector, así que debería tener las habilidades de escritor. Tal vez tenga las de avatar. Me concentré e intenté usar avatar y otras habilidades propias de la escritura, pero no noté ningún cambio, salvo la tensión en el esfínter. El tiempo restante ha disminuido. Quedan 28 minutos. Mientras luchaba en vano, la multitud en la estación se dividió en dos grupos. Uno era un grupo de personas que vestían sudaderas con el mismo logo. Todos, por favor no entren en pánico y reúnanse aquí. Vamos al lado del diácono. Llevaban en la mano pañuelos con el nombre de la iglesia, parecían ser de la misma iglesia. Al otro lado de la habitación, un hombre grande con un tatuaje en el antebrazo estaba reuniendo a la gente. Hola a todos, vengan aquí y ayuden. Este era el mismo tipo que antes temía que Biyun le rompiera la cabeza. El grandullón empujó la pared transparente con ambas manos y les gritó a los demás. Todos juntos, ayúdenos. Quizás podamos salir. Obviamente, es más seguro luchar contra una pared que atacar a un Dokaebi, pero algunas personas no lo creían así. ¿Qué pasa si hacemos algo raro y ese monstruo nos hace algo? ¿Y entonces qué? Si no vas a ayudar, vete, empuja. Vas fuerte, vas fuerte. En ese momento, algunas de las otras personas que habían estado dudando se unieron y comenzaron a empujar contra la pared. El sonido del cha, 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 cha resonó por toda la sala, y la gente de la iglesia que había estado observando se involucró. Todos, ayudémoslo. A la señal del diácono, la congregación entró corriendo y se apoyó contra la pared. Era todo un espectáculo ver a decenas de personas aferradas a la pared transparente como en una pantomima. Me dirigí lentamente hacia el borde de la estación mientras la gente forcejeaba con el muro. A unos pasos, me vi reflejada en la puerta mosquitera. Primero que todo, creo que tengo un mal carácter. Un cuerpo cuyas estadísticas promedio no parecen exceder 1. Por eso no estaba seguro de poder ganar una pelea contra un King Dokia con el torso desnudo. King Dokia, tengo que encontrarlo de alguna manera. No sé qué me llevó a poseer a este hombre, pero considerando lo que es normal en las novelas web, debería poder volver a la realidad en el momento en que vea el final de los escenarios. Así que necesitaba conocer al protagonista de El lector omnisciente, quien muere y resucita por el bien de sus colegas, y ganarme su favor. Es la única manera de aumentar tus posibilidades de sobrevivir en este mundo cruel. Por cierto, tendré que sobrevivir aquí antes de que puedas conocer a King Dokia o cualquier otra persona. El primer escenario requiere que mates uno o más seres vivos. King Dokia superó el primer escenario aplastando los Soltemantis y los huevos de Celtemantis recolectados por Lee Gilion. Pero como él es el personaje principal, tiene suerte, y como yo soy un personaje extra, no tengo tanta suerte. Como personaje extra, no puedo tener tanta suerte. Así que esto es lo que se me ocurrió. Miré fijamente la máquina de refrescos que estaba frente a mí. Si no terminaras en el mismo vagón de tren que King Dokia, tendrías suerte de aterrizar en una estación de metro. Al menos aquí, esta máquina expendedora fue mi atrapa insectos. Empuja. Vas fuerte. Ah. Agité suavemente la máquina expendedora al ritmo de los cánticos de los vendedores ambulantes. En las máquinas expendedoras del metro con refrigeradores y congeladores viven muchos insectos. Había visto un artículo así cuando escribí unos 200 capítulos para Mission Reader.
Me pregunto cuántas veces lo sacudí así. Algo hizo un ruido sordo y un insecto sin nombre salió arrastrándose desde debajo de la máquina expendedora. Rápidamente junté mis manos y atrapé al insecto que huía. Por suerte, sobreviví al primer escenario. Inmediatamente intenté aplastar el insecto que tenía en la mano. Tal vez sea un insecto embarazada. Mi vacilación no se debía a que estuviera filosofando sobre el derecho del insecto a la vida. Dudé porque recordé una frase de El lector omnisciente. Un huevo es un ser vivo. En el escenario, los huevos de los insectos son reconocidos como seres vivos, y la solución de Kim Dokia fue romper cientos de huevos para obtener una ventaja en el escenario. Pero ¿qué habría pasado si Kim Dokia hubiera repartido los huevos del insecto a todos los que iban en el metro? Miré y vi gente golpeando la pared transparente. La gente golpea la pared para vivir. Sabía quiénes eran los habitantes de la estación Geomo, personas capaces de quitarle la vida a otros con total naturalidad para sobrevivir. Por un momento me sentí como Kim Dokia. ¿Qué haría Kim Dokia si volviera al primer escenario? De repente, se escuchó un suchuchut y casi me pierdo el insecto. No fue una chispa de probabilidad. El teléfono celular en mi bolsillo estaba sonando. Dudé por un momento, luego metí el insecto en mi puño y lo metí en el bolsillo de mi abrigo y lo cerré con fuerza. Abrí mi teléfono y apareció un mensaje. ¿Tienes un mensaje nuevo? ¿Un mensaje? Remitente, representante Kim Dokia, autor Nin. Felicidades por tu nueva serie de historias paralelas. Miré el mensaje con sospecha en mis ojos. Te enviaremos un pequeño obsequio como anticipo de tu serie. 557 Episodio 2. Reescritura 2. En Omniscient Reader, hay una escena en la que Kim Dokia queda atrapado en el metro y TLS-123 le envía un archivo de texto con formas de supervivencia. Al parecer ahora, representative Kim Dokia estaba parodiándolo. Normalmente me habría reído a carcajadas, pero ese no era el momento para eso, porque estaba en una situación donde realmente podía morir. Fueron ellos los que me hicieron adentrarme en Omniscient Reader. No lo sé, pero las circunstancias parecen indicar una conexión. Voy a responder primero. No puedes responder a este mensaje. Sabía que sería así si se tratara de lector omnisciente. Decidí revisar el regalo de Kim Dokia. Veamos. Kim Dokia recibió un archivo de texto de formas de supervivencia, así que supongo que yo recibí algo similar. Pero por más que me desplacé hacia abajo no pude ver ningún archivo adjunto. Te enviamos un pequeño obsequio como anticipo de tu serie. Ese fue el final del mensaje. No había archivos adjuntos y no sentí que tuviera una nueva habilidad exclusiva. Entonces, ¿qué fue? Me di cuenta de que el mensaje fue enviado a través de una plataforma de novelas web. Resultó ser la aplicación que solía utilizar. Espera, ¿tenemos esta aplicación aquí también? La mayoría de los menús no funcionaban porque la aplicación no era de esta línea mundial. Sin embargo, pude revisar mi novela, que funcionó bien. El punto de vista del lector omnisciente, 551 capítulos, autor Lee Ha-kyun, una lista de episodios de Omniscient Reader, que aparecen con la familiar pantalla de plataforma. Episodio 1. El inicio del servicio de pago, 4, y 117. Episodio 1. El inicio del servicio de pago, 3, y 164. Episodio 1. El inicio del servicio de pago, 2, y 158. Episodio 1. El inicio del servicio de pago, 1, y 332. Prólogo. 3 maneras de sobrevivir en un mundo en ruinas y 681. Al parecer, este fue el regalo del representante Kim Dokia. Así como Kim Dokia recibió el archivo de texto de Was Observable de TLS-123, yo recibí Omniscient Reader de representative Kim Dokia. Fue un poco decepcionante, pero mejor que nada. Incluso si eres el escritor, es inevitable olvidar el contexto de una historia 3 años después de terminarla. De repente sentí curiosidad por el Kim Dokia del primer escenario. ¿Qué estaba haciendo exactamente en ese momento? Debería estar alrededor del capítulo 4 o 5 ahora. Inmediatamente presioné el capítulo 5. ¿Cómo es que el protagonista está tan tranquilo? ¿No era un completo fracasado? Pero lo que apareció ante mí no fue el texto de la novela, sino un comentario. Hice clic en el texto nuevamente. El escenario es demasiado difícil. Otro comentario. Al principio pensé que era un error, pero a medida que hacía clic una y otra vez y solo obtenía comentarios, me di cuenta del regalo que me habían dado. De ninguna manera. Algunos de los comentarios los recordaba vagamente, otros no los recordaba en absoluto. No me extraña. Ya pasaron 3 años. Vaya,
estoy a punto de morir en el primer escenario. De repente, mi desplazamiento sin sentido se sintió muy pesado. Dudé por un momento y luego empujé el pergamino hacia arriba. No creo que pueda hacer eso. Solo puede hacerlo porque es el protagonista. Si fuera una persona normal, ya estaría muerto. Sentí el aire oscuro y quieto humedecer la punta de mi nariz. De repente me encontré de nuevo en el teatro de Chunmuro. Leo las historias de los lectores que llenan la pantalla. Los lectores de aquellos días todavía estaban en la escuela primaria, estaban en la escuela secundaria y preparatoria, estaban en la universidad, estaban trabajando. Se estaban preparando para alistarse en el ejército y conseguir un trabajo. La historia que habían vivido todavía estaba allí. No creo que sea capaz de matar gente. Creo que me quedaré callado y esperaré el final. Pensé en Hudgey-Ebon, quien resolvió el cuestionario con ojos brillantes, y en el joven lector que preguntó sobre la vida y la muerte de Kim Dokia. El lector que explicó con fluidez el secreto del número 1.863, el lector que recordó el número total de los lectores que estaban sentados allí con caras que no reconocí. No se mueve nada. ¿Qué hacemos? Cállate y empuja más. Los lectores que habían acudido al teatro, todos ellos habían realizado el cuestionario y habían desaparecido entre las luces detrás de la cortina. Que alguien haga algo. Sí, por favor déjame salir. Necesito salir de aquí. ¿Qué pasaría si no fuera solo yo, sino también otros lectores vinieran aquí? Ayúdenme, ayúdenme. Quedan 27 minutos. Sé que no es momento de pensar en esto. Tengo la nariz dormida. Tengo que seguir con vida y encontrar a Kim Dokia de alguna manera. Kim Dokia. De alguna manera, tal vez. Tengo que encontrarme con insectos. Miré hacia donde venía la voz, estupefacto. Al girarme, vi a un hombre de mediana edad que parecía tener unos 40 años. Ojos castaños oscuros y cejas definidas. Definitivamente no lo reconocí. ¿Qué acaba de decir este hombre? Intenté calmar mi corazón palpitante y puse una voz exageradamente impetuosa. Disculpe, ¿qué quiere decir? Me miró por un momento y luego preguntó. Me preguntaba si podrías enseñarme a atrapar insectos también. Lo miré por un momento. Su rostro ilegible. Podía sentir a la distancia a la gente mirando en esta dirección. Si llamara la atención de manera equivocada, podría arruinar todo el escenario. Después de pensarlo un momento, parpadeé lentamente, luego giré la cabeza y señalé la parte inferior de la máquina expendedora con un movimiento de la barbilla. Como si fuera suficiente, dejó escapar una pequeña exclamación. Dije en tono de advertencia, no llames demasiado la atención, no sé cuántos quedan. Él asintió pensativamente, luego se inclinó y comenzó a limpiar la parte inferior de la máquina expendedora. Fingí no ser consciente del espectáculo y me moví sigilosamente para protegerlo de los demás. Me pregunté si sería correcto salvarlo aquí. Esta elección podría haber resultado en una rama del libro completamente separada de la historia principal, pero lo encontré, gracias. No pasó mucho tiempo antes de que él también encontrara un error. Era un insecto diminuto, tan diminuto que ni siquiera se podía distinguir si estaba embarazada o no. Mátalo inmediatamente. Él asintió y rápidamente aplastó al insecto. Entonces, un leve brillo se formó en su mano mientras mataba al insecto, y luego desapareció. Los ojos ligeramente relajados del hombre miraban fijamente al vacío. Probablemente el escenario había sido aclarado. Afortunadamente, matar insectos todavía parecía funcionar. Sí, de verdad. Esto es. Lo miré con incredulidad y luego le pregunté por sorpresa. 1.863, ¿qué? 1.863, quería estar seguro. Si este hombre realmente hubiera leído Omniscient Reader, tendría que saber lo que significaba. El hombre de mediana edad hizo una pausa por un momento y luego abrió la boca. Me decepcioné un poco cuando vi la mirada en sus ojos que decía que realmente no sabía. Quizás fue solo mi imaginación, pero el hombre de mediana edad continuó. Si son 1.863, te refieres a, de, esa novela. Lo miré por reflejo. Él también me miraba. Pude ver una leve mezcla de alivio y desesperación en sus ojos. ¿Estoy en lo cierto? Como era de esperar, este hombre era lector omnisciente. No estoy seguro de si estaba en el teatro de eventos conmigo, pero fue transportado repentinamente aquí, igual que yo. Sus labios temblaron y murmuró. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? No es momento de entrar en detalles. Por favor, baja la voz. Sí, me pregunto si habrá otros. Si hay otros, estoy seguro de que harán algo para destacar. Por lo que pude ver, no era un hombre muy perceptivo. Sin embargo,
En esta situación, se dio cuenta de que este era el primer escenario de Omniscient Reader, y no se perdió la escena donde capturó al insecto. Estoy seguro de que otros lectores sentirán lo mismo, por lo menos, estarán observándome a mí y a este ajucio tratando de encontrar errores ellos mismos. Quedan 25 minutos, observamos a la gente un rato. Sin embargo, nadie hacía nada particularmente destacable. Ajusi preguntó, sobre el resto, ¿qué vas a hacer? ¿El resto? Esa gente. En realidad ya sabía a quién se refería. Los que agarran sus teléfonos con terror y los que todavía luchan por atravesar la pared transparente. No importa cómo lo mires, esto es real, no. A este ritmo, todos van a morir. Entiendo lo que dice. Si fuera lector de El lector omnisciente, lo entendería, pero yo no era lector. No podemos salvarlos a todos. Lo dije lo más silenciosamente posible para que esta conversación no fuera escuchada por las constelaciones y los demás. Si queremos despejar el escenario con seguridad, no podemos cambiar demasiado la trama, estoy seguro de que lo sabes. El bicho que atrapaste antes, me preguntó mientras hacía una pausa. ¿Por qué no lo has matado todavía? Decir que este tipo no tiene ni idea es quedarse corto. Lo dije con la voz más severa que pude reunir. Ni siquiera Kim Dokia los habría salvado, y ya sabéis qué clase de personas son. Kim Dokia. Los ojos de la Jusi se volvieron soñadores por un momento, y abrió la boca como para examinar un recuerdo nostálgico, luego dijo con una sonrisa amarga. A mi hija le encantaba ese personaje. ¿Qué había traído a este hombre hasta allí? De repente, la vieja pregunta volvió a mi mente. Si Kim Dokia volviera al primer escenario, ¿qué haría? Hola. Alguien corría como un jabalí en esa dirección. Era el tipo grande que había estado empujando la pared transparente antes. ¿Qué están haciendo? ¿No ven lo mucho que trabajan los demás? Antes de que pudiera responder, el tipo grande me agarró por los hombros y me empujó bruscamente hacia la máquina expendedora. Su fuerza era increíble, como si tuviera un nivel de fuerza de al menos 7. Exhalé bruscamente y al instante me levantaron del suelo. Así debe sentirse Kim Dokia. Sobresaltado, el ajusi agarró al tipo grande por el brazo. Espera, no puedes hacer eso. El tipo grande frunció el ceño y lo miró. Era como si estuviera mirando un insecto. El grandullón me soltó y le dio una bofetada. Soltó un leve gemido y rodó por el suelo. ¿No me oíste? ¿No ves a los demás intentándolo? ¿Creíste que no me daría cuenta si te escondías aquí como ratas? Recuperé la respiración y di un paso hacia el grandullón. Era la primera vez que veía tanta violencia delante de mí. La sangre salpicaba el suelo, y los ajusi me alcanzaron como pidiendo ayuda. Por supuesto que alguien lo detendría. Es sentido común. No hay lugar en el mundo para ese tipo de violencia. Deberías haber ayudado cuando te lo pedimos. ¿Se esconden para estar cómodos? Se lo merecen. Cuando giré la cabeza, ellos desviaron la mirada como si nunca hubieran dicho nada. Lo olvidé tontamente. Este mundo es ficción. Pensé, agarrando el insecto en mi bolsillo con todas mis fuerzas. Me pregunté si matar al insecto por unas cuantas monedas sería suficiente para salvarlo. No importaba cómo lo mirara, el físico del grandullón era muy superior al mío o al de la Jusi. Fue entonces cuando me acordé de los mensajes del sistema. Puedes utilizar los atributos exclusivos de la persona poseída. Puedes utilizar las habilidades exclusivas de la persona poseída. Yo estaba poseyendo un cuerpo, y este personaje, era un personaje que no reconocí. Lo usaré. No sé. Cualquier cosa es mejor que Lee Ha-kyun. Se ha activado el atributo exclusivo del poseído. Se ha activado la habilidad exclusiva del poseído. Con el mensaje del sistema, mi mente se tranquilizó de repente. Lo que necesitaba decir y lo que podía hacer quedaron resueltos. No tengas miedo. Es bastante divertido. Respiré hondo y golpeé con el puño tan fuerte como pude hacia la máquina expendedora. Estallido. La gente sorprendida dio unos pasos atrás. Van, y van. No sé cuántas veces golpeé la máquina expendedora de esa manera. Un nuevo bicho emergió de debajo de la máquina expendedora. No era un soltemantis ni una cucaracha, sino un bicho pequeño y sin nombre. Lo miré por un momento. ¿Qué pasa? ¿Quieres morir? Miré hacia arriba y el tipo grande que había estado golpeando a la Jusi me miró fijamente. La multitud que se había reunido lentamente miraba en mi dirección. Abrí la boca para hablar. Todos. El efecto del atributo exclusivo es efectivo. Este podría haber sido un escenario fácil, pero las constelaciones lo saben, los lectores lo saben y yo sé que los escenarios fáciles no son divertidos. Tengo algo que decirles a todos ustedes. Podría haber llamado la atención innecesariamente y haberme convertido en blanco de ataques.
Podría haber cometido una estupidez y arruinarlo todo, pero tenía que hacerlo ahora. No quería ser un héroe. Era solo el último vestigio de orgullo que me quedaba, por así decirlo. Autor Nim. La voz de Hyeon-Yo resonó en mis oídos. El ajusi me miró sangrando. Mientras lo ayudaba a ponerse de pie, pensé quizás esta persona sea uno de los lectores del teatro. O quizás una de las lectoras del teatro era su hija. Imaginé al público en mi cabeza, pero la oscuridad en el teatro era tan profunda que no podía distinguir sus rostros. ¿Has escrito algo? Así que decidí imaginar el Kim Do-kya que conocí, un hombre con una cara delgada y una sonrisa pícara, un amigo que amaba las historias más que nadie en el mundo. Estaba dispuesto a ser el protagonista de mi historia, y al final, se convirtió en la historia misma. Vendí sus historias, gané dinero y comí, sobreviví. Ahora, si me creéis y seguís mis palabras, debo devolver a Kim Do-kya lo que he recibido, os salvaré a todos. Con una historia que Kim Do-kya aún no conoce. Una constelación que no ha revelado su modificador está interesada en tu historia. 558 Episodio 2. Reescritura. 3. ¿De qué carajo estás hablando? El primero que reaccionó a mi declaración fue el grandullón. He escrito muchos personajes como él a lo largo de toda mi carrera como escritor, así que sé qué hacer cuando esto sucede. Intenté parafrasear a Kim Do-kya. Has estado luchando contra un muro impenetrable, y ahora estás acabado. Como probablemente ya te habrás dado cuenta, eso no te va a sacar de esta, que, como lo sabes, no hagas la vista gorda ante la realidad. Al encontrarme con mi mirada, el grandullón se estremeció, a menos que realmente quieras morir. Un escalofrío recorrió la estación como si alguien la hubiera vertido con agua fría. Las encarnaciones de la estación se sobresaltan con tus palabras. El efecto de tu atributo exclusivo se activa fuertemente. Tu influencia en el área del escenario se vuelve ligeramente más fuerte. Así que este es el atributo de mi personaje. Sorprendentemente no es un mal personaje. Quizás quieras escuchar a este tipo, él sabe algo sobre la situación. Cuando el ajusi añadió su oportuno comentario, la gente se giró para mirarme y tembló. No me perdí el momento en el que el estado de ánimo cambió. Como todos saben, esto es real. No es un rodaje, no es un sueño. Ni la policía ni el ejército vendrán a salvarlos, y si se equivocan, podrían morir. Sin embargo, si me hacen caso, estarán a salvo. Por fin, unas cuantas personas se reunieron alrededor, aunque con cierta vacilación. Unas 10 personas. No fue un mal comienzo. Un joven en la primera fila preguntó, ¿qué eres, ajusi? ¿Un soldado o un policía? Yo solía serlo. Mis palabras aumentaron el alboroto. No era mentira, ya que me había retirado como sargento en el ejército. Fue entonces cuando se acercó el diácono, que había estado escuchando desde lejos. ¿Realmente sabes algo sobre esta situación? Sí, ¿cómo? No tiene sentido entrar en detalles, porque, francamente, no importa cómo lo explique, no es una situación fácil. Si de repente te dijera que Dios está enojado por tus pecados y te envía una prueba, ¿me creerías? Di un ejemplo alegre, pero el diácono entrecerró los ojos y murmuró, pecados, pruebas. Debo haber tocado el interruptor equivocado. El tipo grande que estaba escuchando la conversación a mi lado se enojó. ¿Me estás tomando el pelo? Normalmente su actitud brusca me habría intimidado, pero el Lee Ha-kyun de hoy fue diferente. En fin, si quieres escucharme, escúchame, y si no, ve allí y sigue apoyándote contra la pared. Sinceramente, no me importa si solo sobrevivimos este ajusi y yo. Este tipo de descaro habría impresionado incluso a Kim Do-kya. Quizás la persuasión funcionó, algunas personas se miraron y compartieron sus opiniones. El más activo fue el diácono. Hermanos y hermanas, escuchemos lo que tiene que decir, hagámoslo. Todos vamos a vivir con ello, ¿no? Cuando el estado de ánimo cambió ligeramente en mi dirección, el tipo grande se mordió el labio y me miró. Por cierto, cuando nos golpeaban, lo merecíamos. Pero ahora íbamos a vivir todos juntos. Respiré hondo y comencé a hablar. Ocurrió algo que no podemos comprender con nuestro sentido común. De repente, quedamos atrapados dentro por un muro invisible, y nos presentaron algo llamado escenario. Primero, debemos empezar por reconocer esto como una realidad. ¿Estamos de acuerdo? La gente sintió vacilante. Continué, si no superamos este escenario, moriremos. ¿De verdad tenemos que matar? Pase lo que pase, tienes que creerlo por ahora, por surrealista que parezca. Es mejor que tomar una mala decisión y morir. ¿Has comprobado las condiciones para completar el escenario? Mata a una o más criaturas.
Observando a la gente frente a mí acortar tímidamente la distancia entre nosotros, di un paso hacia adelante, tratando de ser desafiante. Reúne a un grupo de humanos y pídeles que maten a una criatura, lo que, por supuesto, suena como pedirles que se maten entre sí, pero hay una trampa en esa afirmación. ¿Qué trampa? Sonreí mientras observaba al grandullón que repetía lo mismo una y otra vez. Podría simplemente haberles dicho que mataran a los humanos. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Entonces la solución es simple. Solo necesitamos encontrar otra criatura que podamos matar. Dicho esto, cerré la máquina expendedora con todas mis fuerzas. Luego señalé una cucaracha que salió corriendo de debajo. La gente se quedó sin aliento cuando se dieron cuenta. Asentí. Si todos trabajamos juntos, deberíamos poder detectar errores rápidamente. Hagámoslo, ahora mismo, dejemos todos de usar la máquina expendedora. Ahora la gente se aferraba a la máquina expendedora en lugar de a la pared invisible. Sus rostros se volvieron más animados, tal vez porque esta vez tenían sentido de la realidad. Empujar. En el momento en que se empujó la máquina expendedora, una lata de refresco cayó con un sonido tembloroso. Nadie tomó la bebida. Una vez más, la máquina expendedora se inclinó y pronto oí que algo se rompía. Lo siguiente que sé es que los insectos están cayendo de la parte trasera de la máquina. Han salido. Vamos a atraparlos. Grité a la gente que corría. Si atrapas un insecto, no lo mates, muéstramelo primero. ¿Qué? ¿Por qué? Seguí hablando con firmeza, a pesar de sus miradas cautelosas. Necesito ver si lleva huevos. ¿Huevos? Un huevo podría considerarse una forma de vida, así que si encontramos uno, todos podremos vivir. Recuerda, tienes la vida de otras personas en tus manos. Solo nosotros podemos salvarnos unos a otros. La gente se miró entre sí. Luego se quitaron los zapatos y los calcetines y comenzaron a atrapar insectos. Algunas personas golpearon las máquinas expendedoras con sus bolsas o puños, mientras que otras agarraron extintores cercanos y los usaron para golpearlas. Incluso el tipo grande que me había estado dando problemas se unió y le dio una patada a una máquina expendedora. La lectora Jusi, aquella cuya hija ama a Kim Dokia, se acercó lentamente a mi lado y preguntó, ¿estás bien? ¿Qué pasa contigo? Estoy bien. Observamos la multitud bulliciosa. Limpiándose la sangre de la comisura de la boca, el lector Jusi dijo, decidiste salvarlos a todos. La gente se apresura a matar los insectos. Esto cambiaría la historia de la estación Geomo. Aquellos que debían matar personas y sobrevivir, matarían insectos y sobrevivirían. Tal vez incluso ese tipo grande que no estaba en la historia original. ¿Es por mi culpa? El lector Jusi bajó la cabeza como si se sintiera culpable. Esto cambiará el curso de toda la novela y nos enfrentaremos a un futuro que no conocemos. Puse mi mano suavemente sobre el hombro del lector Jusi. No lo pienses. Iba a hacer esto desde el principio. El número de personas que capturaron 1, 2 o más insectos comenzó a aumentar. Entre ellos se encontraba el diácono, que ya había conseguido su parte de errores. Todo es gracias a ti, hermano. Gracias. No, no lo es. Quizás este diácono estaba destinado a morir. Sentí una extraña punzada de culpa al pensarlo. ¿Cuántas personas han muerto así en mi novela? El personaje, Kim Cheolian, comienza a confiar en ti. Fue entonces cuando de repente escuché los pensamientos internos del personaje. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sentí que finalmente algo estaba sucediendo. Como era de esperar, tenía una habilidad exclusiva. Se ha activado la habilidad exclusiva, lista de personajes, punto. Lista de personajes. Una habilidad que te permite ver la información de los personajes en Omniscient Reader. Era una habilidad que Kim Dokia, el personaje principal de Omniscient Reader, también tenía. Intenté usar la habilidad en el diácono. Se activa la habilidad exclusiva, lista de personajes, punto. Menor que resumen del personaje mayor que nombre, Kim Cheolian edad, 27 años patrocinador, ninguna constelación muestra interés actualmente en esta persona. Atributos exclusivos, figura agachada, general, buscador de atención, general, habilidades exclusivas, fe ciega irracional NVL, 2. Disonancia cognitiva NVL, 3. Estadísticas generales, físico NVL, 1. Fuerza NVL, 2. Agilidad NVL, 2. Poder mágico NVL, 3. Evaluación general, Kim Cheolian siente que su fe está siendo puesta a prueba actualmente. Quiere ser un líder reconocido por el pueblo, pero no ha podido superar su personalidad natural y se está agazapando. Personaje Kim Cheolian. Pensé que el nombre me sonaba familiar,
y luego recordé que en algún momento había escrito un personaje llamado Kim Cheolian. Sin embargo, estaba en una de más de 10.000 notas y no pude recordar ningún detalle ya que el personaje estaba incluido en un entorno abandonado. Por cierto, para un personaje extra, su atributo exclusivo es bastante interesante, figura agachada. Originalmente era Jun Ebon quien tenía el atributo de figura agachada en la versión original de la historia. Dependiendo de las circunstancias, este rasgo tiene el potencial de ponerlo en la lista de los 100 más fuertes del mundo. Es un gran personaje desconocido. Kim Cheolian, que no sabía lo que estaba pensando, siguió hablando. Qué bueno que esto haya sucedido durante la evangelización al aire libre, y me alegro mucho de haberte conocido. Oh sí, tal vez el fin de los días finalmente haya llegado, y como dijo mi hermano, Dios nos está mirando. Probablemente nos esté observando con mucha atención, agarrando un puñado de palomitas por cada cabeza que explota. Creo que lo estamos haciendo bastante bien con tu ayuda. Esa chachach. De repente entendí por qué abandoné este personaje. Como se atreve a decir, bastante bien. Esa línea es un detonante en A Mission Reader. Vaya, mierda, como se esperaba. Aquí hay otro que está haciendo bromas. El mensaje fue típico. Un mensaje que utilizó la comunicación Dokaebi 1 a 1 en lugar de los canales oficiales. Fue un presagio ominoso. No hubo tal desarrollo en la historia principal de A Mission Reader. No lo hagas obvio, solo escucha. Te lo digo precisamente porque es gracioso. Cuando rápidamente bajé la mirada y fingí que no había pasado nada, Billun continuó hablando con satisfacción. Ya veo lo que piensas, pero más te vale usar tu criterio. A las constelaciones no les gustan las encarnaciones demasiado inteligentes. Aparentemente, Billun estaba hablando para su propio beneficio personal. Quizás no les gustó lo que estaba haciendo. Me reí amargamente mientras miraba al aire donde podría estar Billun. ¿Qué sabrías tú, un Dokaebi de bajo nivel? Seguro que sé mucho mejor que tú cómo son las constelaciones. A veces es prudente no pensar demasiado. Eso fue todo lo que dijo Billun. Lo encontré otro. Aún no hemos llegado, todavía queda mucha gente. El cubo de basura. Miremos también en el cubo de basura. El número de personas atrapadas juntas era exactamente 22. Necesitábamos asegurar al menos 22 insectos para que todos sobrevivieran. Encontré uno. Toma otro. También había gente que ya había atrapado insectos y los guardaba para otros. Fue una escena muy conmovedora. Era difícil creer que estas fueran las mismas personas que luchaban por comida en el A Mission Reader original. 559 Episodio 2. Reescritura. 4. Me quedé mirando el cuerpo del insecto durante un largo rato. No tenía sentido. Algo debía fallar en el sistema menor que Starstream mayor que si aún consideraba que este bicho estaba vivo. Ahora solo me queda esperar. No, hice lo que me dijeron. Oye, hemos completado nuestra tarea, déjanos salir, porque no hay un mensaje de finalización del escenario. Debería haber aparecido un mensaje del sistema en cuanto se solucionó el error. Hubo un problema con el sistema de escenario principal. Con un suchut, Billun apareció de la nada. Nos miró a mí y a los demás con expresión preocupada. Hola a todos. En el momento que vi su rostro me di cuenta de lo que me había perdido. Fui un idiota. ¿Por qué no me di cuenta antes? Aquí hay otro que está haciendo bromas. Hace un rato, Billun dijo eso en la comunicación Dokaebi. Eso significaba que no era el único que interpretaba el escenario de una manera inusual. Al principio pensé que se refería a Kim Dokia, pero había algo que no había considerado. No había un solo lector en este escenario. Billun, que torcía los labios, habló con voz de desaprobación. Parece que todos creen que esto es una especie de juego de matar insectos. El escenario esta vez es realmente extraño. ¿Podría suceder lo mismo al mismo tiempo? Miré a la Jusi. Parecía estar pensando lo mismo. De ninguna manera. En algún lugar del mundo, hay lectores que han leído A Mission Reader, como él. Sabían la solución al primer escenario, igual que nosotros, así que decidieron atrapar errores y limpiar el escenario. Lo que no nos dimos cuenta fue que demasiadas personas habían utilizado esa solución. La oficina ha detectado un flujo antinatural en el escenario. La probabilidad de que el escenario comience a inclinarse. La voluntad de la menor que corriente estelar mayor que se está moviendo. Un tropo que se ha probado tantas veces que ha perdido su novedad. Hay que reconocerle a los humanos el mérito de ser crueles y matar a pobres bichos para salvar sus propias vidas. Miré los cadáveres de insectos esparcidos por toda la estación. Cadáveres miserablemente aplastados y pisoteados.
El reconocimiento de los insectos como seres vivos podría significar que también eran participantes del escenario. Entonces, ¿cómo nos veían ante sus ojos? Billun miró los cadáveres de insectos en el suelo, sacudió la cabeza y se dio la vuelta. ¿Qué es todo esto? Creí que se suponía que debíamos matar insectos para vivir. Todo estará bien. Estoy seguro de que solo está tratando de asustarnos. Bien, bien, seguimos las reglas. En este mundo, las reglas del escenario eran absolutas. En particular, el escenario principal tenía una autoridad que ni siquiera los dokaebis podían violar. No importaba cuánto le disgustara la situación a Billun, el escenario principal no podía cambiar a menos que toda la oficina actuara. Suchuchuchup, tenía que ser así. ¿Qué pasa? Esto nunca había sucedido en Omniscient Reader. Ni siquiera cuando la menor que compañía de King Tokia mayor que entró en la ronda 1.865 con regresión grupal. Instintivamente miré hacia el aire. No podía ver ninguna estrella en el cielo oculto por el techo. Sin embargo, en algún lugar de ese cielo invisible, debía haber constelaciones observando nuestra lucha subterránea. La probabilidad de que menor que Starstream mayor que esté en movimiento. Recordé el gran principio de la menor que corriente estelar mayor que había olvidado durante los últimos 3 años. La probabilidad de que la menor que corriente estelar mayor que se mueva hacia la dirección en la que las estrellas están interesadas. El contenido del escenario principal ha cambiado. Parecía como si el cuerpo celeste del universo se estuviera inclinando, y en esa misma inclinación, pude escuchar las leyes del mundo retorciéndose. Solo para este escenario, los insectos están excluidos de criaturas vivientes. A los efectos de este escenario, matar insectos ya no se reconoce como matar un ser vivo. La gente gritaba por todas partes. En el centro del abismo, vi mi propio reflejo en una ventana. A través de la ventana de una puerta, un hombre extraño me sonreía. Eso sí que es como lector omnisciente. Una vez escribí que una historia se vuelve diferente cuando la vuelves a leer. Sigo pensando que es cierto. No lo quise decir así. Escenario principal N grados 1, prueba de valor condiciones claras, mata a una o más criaturas. Límite de tiempo 30 minutos recompensa 300 monedas fracaso muerte asterisco en este escenario, los insectos no son tratados como seres vivos. Asterisco las condiciones de autorización para este escenario ya no cambiarán. Cuando lo leí de nuevo, el escenario realmente cambió. Los bichos asesinos que utilizó King Tokia ya no están permitidos en este escenario. Sé cómo puedes hacer esto de repente. ¿Alguien recibió un mensaje diferente? A juzgar por las expresiones de sus caras, nadie había despejado el escenario. Miré en dirección al lector Ajusi y él bajó la voz. Dice que lo he superado. Afortunadamente, el lector Ajusi fue el primero en matar el error, y el escenario fue reconocido como resuelto. No hagas un escándalo y finge que tú tampoco lo lograste. Está bien, pero tú. Negué con la cabeza y su rostro se puso pálido. Él debe estar culpándose por mi muerte. Oh, Dios mío, entonces. No te preocupes por mí. En realidad no es por mí por quien deberías preocuparte. Que, las reglas han cambiado y la persona que debería vivir puede morir. La persona que se suponía que viviría. Es decir, aquellos que habían sobrevivido, matando bichos, en Omniscient Reader. De ninguna manera. Parece que el lector Ajusi también pensó en eso. King Tokia podría morir. Todavía no sabíamos si las reglas modificadas eran específicas de algunas regiones o si se aplicarían a toda el área del escenario. Pero ahora teníamos que asumir lo peor. Sí, en el improbable caso de que este cambio matara a King Tokia, entonces, alguien tendrá que reemplazar a King Tokia. El lector Ajusi preguntó con los labios temblorosos. ¿Qué hacemos ahora? Tendremos que pensarlo, aún no lo sé. La gente aterrorizada alzó sus voces al aire. ¿Matamos a una criatura? ¿Qué carajo? Algunas constelaciones se ríen. Por primera vez escuchamos un mensaje de las constelaciones. La gente atónita miró a su alrededor con horror. El diácono Kim Cheolian, que llegó corriendo, me agarró por los hombros. Hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay otra opción aparte de los bichos? No solo Kim Cheolian, sino todas las demás personas que estaban buscando insectos corrieron hacia mí. Nos metiste en este lío. ¿Qué vamos a hacer ahora? Azul es herida, me gritaron. Como si yo fuera el responsable de todo este lío. Respondí con calma. ¿Por mi culpa? Bueno, eres responsable de todas formas. Eres la razón por la que todos vamos a morir. Tranquilos. Nadie va a morir. Que los bichos hayan fallado no significa que no haya salida. Tienes razón. Puedo matarte si es necesario.
El tipo grande que había dejado de pisotear el insecto venía hacia mí arrastrando las suelas de sus zapatillas. Lo miré y le dije, por supuesto, esa es una opción, si estás dispuesto a lidiar con las consecuencias. Que, cuando esto termine, la gente recordará al asesino. Si fuera Kim Nam-won, esta lógica no funcionaría, pero el tipo grande no era tan loco como Kim Nam-won y dejó de acercarse a mí. En el futuro, solo los asesinos sobrevivirán. Sin embargo, eso no es algo que la gente común pueda concluir fácilmente. Fue la falta de imaginación lo que me llevó a investigar. ¿Y entonces qué? Tenemos que matar seres vivos para vivir. Podemos matar cualquier cosa, ni insectos ni personas. ¿Y si las condiciones cambian de nuevo? Simplemente fracasamos. Esta vez no cambiarán. ¿Cómo lo sabes? ¿Has leído siquiera el escenario? Pude ver a la gente abriendo la ventana del escenario en pánico. Es cierto, las condiciones no cambiarán ahora. ¿Podemos creer esto? No tenía intención de llegar tan lejos, pero ahora las tornas habían cambiado. Pronto habrá un discurso del primer ministro en las noticias y se declarará el nivel 1 de desastre nacional. ¿Qué? Esto es lo que va a decir. Lo dije como un presentador de noticias, recordando las primeras líneas de A Mission Reader, que había revisado docenas de veces. A todos mis conciudadanos, terroristas no identificados están actualmente activos en un número indeterminado de zonas, incluida Seúl. Ante mis palabras, la gente abrió sus teléfonos y comenzó a navegar por Internet. Lo agregué rápidamente antes de que pudieran encontrar el vídeo. Para su información, el presidente ya está muerto y el primer ministro será asesinado durante su discurso. Menos de una docena de segundos después, alguien gritó, «El primer ministro realmente está hablando». La voz del primer ministro se escuchaba en todos los teléfonos móviles. A todos mis conciudadanos, terroristas no identificados están actualmente activos en un número no especificado de áreas, incluida Seúl. Esas fueron las palabras exactas que dije. La siguiente frase no fue diferente. El gobierno actual luchará contra los terroristas con todos los medios y métodos, y no habrá negociaciones. Por lo tanto, la gente debe vivir su vida con tranquilidad. Mientras el primer ministro continuaba hablando, la gente miraba en mi dirección como si estuvieran poseídas. Entonces, un ciudadano asustado dejó caer su teléfono celular. El primer ministro estaba muerto. Su cabeza explotó en tiempo real. ¿Qué demonios es esto? Mientras los acontecimientos se desarrollaban como dije, el grandullón tartamudeaba. Debes haberlo buscado en secreto en Internet. ¿De qué estás hablando? Fue en vivo. ¿Cómo carajo sabes eso, hermano? No respondí. Se escucharon algunos disparos y la cara de Billun apareció en la pantalla, reemplazando al primer ministro. Podía oír respiraciones entrecortadas a mi alrededor. Ya les dije a todos, esto no es un juego de terrorismo. Estoy seguro de que otros lectores están viendo lo mismo que yo veo ahora mismo, pero a partir de ahora, estaban a punto de ver algo un poco diferente. Normalmente, en este punto, el tiempo restante se reduciría en 10 minutos, y si la primera muerte no ocurrió dentro de los 5 minutos, se activa una penalización que elimina toda la vida en el área. Esta vez no será así, porque las condiciones claras del escenario ya no se pueden cambiar. Después de que la oficina intervino una vez para eliminar los errores del escenario, las condiciones de autorización del primer escenario quedaron completamente bloqueadas. Por lo tanto, la penalización de tiempo no se activará esta vez. Quedan 20 minutos. Con un pitido, un temporizador apareció de la nada y Billun se rió. Quedan 20 minutos. Si no quieres morir, mantén la frente en alto, sobre todo si no quieres acabar como tus líderes. Con esas palabras, la pantalla mostró imágenes de las cabezas de los miembros de la Asamblea Nacional explotando. La gente asustada retrocedió horrorizada. ¿Qué demonios es esto? Una sensación de pavor se apoderó de toda la estación. Curiosamente, el horror me reconfortó profundamente. De repente quise escribir como loca. Ganamos 10 minutos, así que, matar bichos, no fue en vano. Si sobrevivo a esto, podría escribir la historia paralela. La habilidad exclusiva se vuelve más activa. 560 Episodio 2. Reescritura. 5. Las personas que vieron morir al primer ministro en tiempo real perdieron la cabeza y corrieron hacia la pared transparente contra la que se habían apoyado anteriormente. Tenemos que salir de aquí ya. Rompamos este muro. Empújalo otra vez. Podría retroceder. Hasta que no se complete el escenario en la zona, cualquier tipo de entrada o salida está restringida. La gente, presa del pánico, se aferraba a la pared transparente.
Me recordaban a un enjambre de insectos en un mosquitero. Respiré hondo y brevemente y grité en voz alta, todos, cálmense, aún hay mucho tiempo. La constelación, monarca de las pequeñas petates fritas, te está mirando con una mirada extraña en sus ojos. Algunas constelaciones se sorprenden de tu calma. Fueron los legisladores los que murieron, no nosotros. La gente te mira con caras aturdidas. Algunas encarnaciones comienzan a depender de ti. Su influencia en el área del escenario ha superado un umbral. Ahora que su razón estaba paralizada por el miedo, tuve una oportunidad. Todavía podemos elegir cómo sobrevivir. ¿Cuál es la manera de sobrevivir? Uno a uno, las personas que estaban acurrucadas cerca se pusieron de pie y me miraron. Pero están todos muertos. El presidente, el primer ministro. También eran personas comunes y corrientes que por casualidad llevaban esos títulos. Escuché a alguien hipo, tranquilízate, si pierdes la cabeza aquí, solo te quedará una opción, y eso nos matará a la mayoría. Claro que algunos sobreviviremos, pero serán pocos. Mientras decía eso miré al tipo grande, y él gruñó y me miró fijamente, pero ese fue su error. Uno a uno, la gente cercana se abalanzó sobre mí, recelosos del hombre. ¿Qué carajo, chicos? Se dieron cuenta de cómo los débiles sobreviven en un ecosistema depredador donde se violan las leyes y las normas. Seguí hablando. Nadie tiene que morir. Los fuertes, los débiles, todos pueden sobrevivir, y no hay por qué decepcionarse porque los bichos fallaron. Era simplemente la primera opción. Uno a uno, los rostros de la gente cambiaron. Entre ellos, el que cambió drásticamente fue el del diácono, Qin Cheolian, quien antes había cometido el error de decir, bastante bien. El personaje, Qin Cheolian, queda convencido por tus palabras. El personaje, Qin Cheolian, siente un fuerte sentido de confianza en ti. Hay otra manera, además de insectos o personas. ¿Qué más podríamos matar? Mientras la gente estaba confundida, yo pensaba y pensaba. Si ya no podíamos utilizar la palabra bichos, ahora tenía que encontrar una nueva respuesta. Lo primero que hice fue abrir mi teléfono y revisar los comentarios del primer episodio de Omniscient Reader. Si un virus funciona, ¿qué pasa con las bacterias? Las bacterias son seres vivos. Esta es una historia que no escribí yo. ¿Acaso el ácido estomacal no mata las bacterias aunque no te muevas? Eso no significa que puedes sobrevivir sin hacer nada. Ah, eso es ridículo. Una línea de mundo que existe solo como una posibilidad, imaginada por la inteligencia colectiva de los lectores. ¿Cuál es el principio del desinfectante de manos? ¿No mata los gérmenes? ¿Usar un desinfectante de manos en la palma de la mano no te salvaría la vida? Hay muchos gérmenes por todas partes. ¿Qué pasa si te suicidas? Te voy a contar la segunda vía. La ERK-37, ¿pero eso realmente funciona? Quedan 16 minutos. Aquí tienes un encendedor. La ropa está hecha de tela, así que se quemará rápido, ¿verdad? No importa lo que sea, son gérmenes y se quedarán pegados. Para ejecutar la segunda vía, la gente consiguió rápidamente los suministros que solicité. ¿Estás seguro de que esto funcionará? Asentí suavemente y comencé a apilar los paquetes de ropa vieja que la gente había recogido en el centro de la estación. Nuestro plan era simple. Si los bichos no funcionaban, mataríamos algo más. Algo demasiado pequeño para verlo, algo que existía en todas partes. El diácono Qin Cheolian preguntó con preocupación. ¿Pero cuentan los gérmenes? ¿No son invisibles? ¿Dios también es invisible? No. Qin Cheolian pareció enojarse un poco por mis palabras. Me pregunté si había ido demasiado lejos con la broma y agregué rápidamente. En la clase de biología, aprendemos que las bacterias también son seres vivos. Aunque no las veamos, siguen siendo seres vivos. Me di cuenta de que no estaba convencido, así que le expliqué un poco más. Piénsalo como si fueran extraterrestres. Debe haber vida en planetas del universo lejano, pero no podemos verla. Hermano, no existen los extraterrestres. Solo las pseudo-religiones creen en eso. De todos modos, solo te estoy dando un ejemplo. Ya veo, entonces estás diciendo que son seres vivos incluso si no podemos verlos. Asentí, pero ni siquiera yo estaba 100% convencido de esta estrategia. ¿Matar a una criatura invisible funciona para limpiar el escenario? De hecho, no hay una respuesta clara a esta pregunta incluso si lees la novela completa. La constelación, monarca de los pequeñines, está interesada en tu estrategia. Algunas constelaciones se preguntan qué estás tratando de hacer. Sin embargo, existe una respuesta comúnmente aceptada en todos los escenarios. El que será interesante y convincente para las constelaciones.
Murmuro para mí mismo, mirando al techo. Tal vez no importe tanto lo que matas, sino cómo haces sentir a quien lo observa. Que, tal vez lo que estamos matando sea uno de estos gérmenes. Abrí mi teléfono y le mostré una lista de los gérmenes que probablemente eliminaríamos y su aspecto. Gérmenes que siempre están presentes en las estaciones de metro, pero que nunca hemos visto. Organismos que no puedes ver a simple vista y por eso normalmente no te importaría. Ahora la gente tenía que matarlos para sobrevivir. Lo busqué y los gérmenes en realidad son seres vivos. Esta vez lo lograremos, ¿verdad? Aún así, los rostros de la gente se iluminaron un poco ante la idea de un nuevo avance. No todo el mundo, por supuesto. Todos habéis perdido la cabeza. El tipo grande se quejó, mirándonos a mí y a los demás como si no le gustara la situación. Pero luego miró hacia otro lado, abrió su teléfono y comenzó a buscar algo subrepticiamente. Asomé la cabeza para ver qué estaba buscando. Vida bacteriana, vida de insectos, vida, pie de atleta, efectos secundarios de Propisce. Mientras examinaba con entusiasmo la lista de términos de búsqueda, el lector Ajusi que estaba a mi lado susurró: ¿funcionará esto? No podremos identificar los gérmenes que eliminemos. Bueno, haremos lo que podamos. Solo porque no puedes encontrar los cuerpos de las personas con las que matas. Que hayas matado misiles no significa que no los hayas hecho. Si tuviéramos un microscopio electrónico, sería posible confirmar directamente la muerte de las bacterias, pero no lo hicimos. Así que por ahora teníamos que hacer todo lo que pudiéramos. Si no podemos ver las bacterias, al menos tenemos que hacer algo que deje claro que tenemos la intención de matarlas. De esa manera, las constelaciones entenderían lo que estábamos tratando de hacer. ¿Qué más realmente matará a los gérmenes? Y si mueren, se van a morir, porque hierven el agua, porque lo esteriliza todo. ¿Es eso así? Hermanos, ¿no lo consultaron antes? Deberían saber exactamente cómo matarlos. Oh, diácono, somos viejos y no sabemos a qué te refieres. Qin Cheolian les explicó con frustración. Ah, los gérmenes mueren porque sus proteínas se desnaturalizan cuando se calienta, ¿verdad? Miré a Qin Cheolian con una mirada interrogativa y él asintió sin decir palabra. Un momento después, una pequeña fogata ardió en el centro de la estación de Geumo. La RK-99, pero según esa lógica, ¿no deberías vivir porque las bacterias en tu estómago morirán incluso si te quedas quieto? La RK-24, el estómago es un músculo involuntario, por lo que es difícil decir que había una intención de matar. La RK-99, ¿no es posible matar controlando el estómago con la fuerza? La RK-24, el músculo involuntario es. La RK-37, Yuk podría controlar su estómago con fuerza. La gente arrojó al fuego los cuerpos de los insectos muertos y otros objetos diversos que tenían. Qin Cheolian arrojó la funda de su teléfono celular al fuego y el lector Ajusi arrancó los recibos de su billetera. Otros arrojaron sus zapatos al fuego o se arrancaron el pelo. El tipo grande, que desconfiaba de la gente, se quitó los calcetines en secreto y los arrojó al fuego. Mi calcetín. Nadie mencionó las últimas palabras del grandullón. 10, 20. La gente se quedó quieta y observó cómo ardía la hoguera. Sentados alrededor de la fogata con una mirada tan seria en los ojos, nos sentíamos como si estuviéramos en un retiro religioso. Estaban rezando a un Dios invisible, pensando en gérmenes invisibles. Yo hice lo mismo. Las bacterias invisibles ardían en la llama sagrada. Estaban ardiendo. Yo creía que estaban ardiendo. Sin embargo, imaginar la muerte de gérmenes desconocidos era tan difícil como imaginar los rostros de lectores anónimos. ¿Qué pasó con ellos? Mientras el lector Ajusi junta sus manos y murmura algo, otros deben estar vivos en algún lugar de este mundo. La jueza Yevon que se sentó a mi lado en el teatro, la chica que se preguntó si Kim Do-kya estaba vivo o muerto, el lector que conocía el secreto de 1.863 y el lector que memorizó el número de. Cerré los ojos y los imaginé completando con seguridad el primer escenario. ¿Alguien recibió algún mensaje o algo? Dije, y se miraron. Ojos nerviosos, como adoradores esperando un mensaje de Dios. Oh, hay algo delante de mí. En ese momento, el mensaje de Dios apareció ante todos. Debido a modificaciones excesivas al escenario actual, hay un error con la visualización de mensajes del sistema y la compensación de pago. Los mensajes de limpieza del escenario se enviarán automáticamente una vez transcurrido el límite de tiempo. Alguien murmuró sorprendido. ¿Qué demonios es esto? No hacía falta preguntar, el mensaje era sencillo. No importa lo que hagamos a continuación, no sabremos si el escenario está resuelto hasta el final del escenario. Me quedé atónito. De ninguna manera, no esperaba esto de la administración.
Fue en ese momento que un suchut explotó en mi cabeza. ¿Qué carajo estás pensando? Con cara de cansancio apareció Biyun. Esta temporada ha sido muy rara. ¿Qué les pasa? Si no podían matar insectos, ahora son bacterias. Por culpa de ustedes, hay un error en el sistema de escenarios. Como la pantalla de mensajes no funciona, no puedo ver los resultados con antelación. A juzgar por lo que dijo Biyun, la situación no fue prevista por el buró. Mientras tanto, la gente también estaba molesta. ¿Qué pasa con eso? No podemos saber si lo hemos superado o no. Oye, ¿resolvimos nuestro escenario? Las bacterias son seres vivos, ¿verdad? Respóndeme, por favor. Biyun frunció el ceño a la gente. Eso es. En el momento en que Biyun abrió la boca, volvieron a volar chispas en el aire. Las constelaciones del sistema del mal absoluto advierten al Dokaebi, Biyun. Las constelaciones del sistema del bien absoluto advierten al Dokaebi, Biyun. Las constelaciones que observan el escenario no quieren que el Dokaebi intervenga en el escenario. Hay algo que no está bien en esto. Si las constelaciones lo dicen. Biyun miró a su alrededor las encarnaciones con una mirada helada. Encontrar la solución también forma parte del escenario, así que no puedo decirte la respuesta, pero como servicio especial, te informaré qué sucede si fallas. En el momento en que escuché eso, miré el temporizador. Quedan 10 minutos. Ya era hora que eso apareciera. Nota del autor. Gracias. Hay uno más.